El honor y el gusto de conocerlo a Walter hace un poquito más de 5 años, Walter, en una charla. De ahí compartimos toda nuestra pasión hacia la educación a distancia, en especial hacia lo que es la modalidad en sí. Y bueno, hoy tenemos el honor de tenerlo aquí en esta videoconferencia y también sé que en breve con Walter Campi su siguiente módulo. Así que, bueno, bienvenido Walter y muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir tus conocimientos de lo que es tu experiencia en el modelo de educación a distancia de la Universidad Nacional Virtual de Quito. Bienvenido. Bueno, gracias Carla. Voy a pedirles un favor a todos. Arriba, en la barrita de herramientas, van a ver que tienen la posibilidad de silenciar los micrófonos. Entonces, eso lo que va a hacer es evitar la retroalimentación y que mi voz se escuche con eco. Porque entra por cada uno de sus computadoras, entra el audio y vuelve a salir de la misma computadora y hace estos ecos. Entonces, no es que tengan que estar todo el tiempo callados, pero sí mientras hay otro hablando, si le damos todo el audio suena mucho mejor. Van a ver que va a ir mejorando progresivamente. ¿Verdad? Sí, perfecto. Bien, obviamente esto no aplica a quienes tienen auriculares. Quienes tienen auriculares esto no es un inconveniente, pero los que estamos sin cascos ayudan bastante. Bien, entonces vamos a comenzar. Un poquito lo que me pedía Carla era que les contara un poco el modelo pedagógico de la Universidad Virtual de Quilmes y un poco el sistema de educación a distancia que estamos implementando en la Universidad de Quilmes. Y también me dijo, bueno, que teníamos cierto tiempo limitado, aproximadamente. Voy a tratar de exponerlo muy apretadamente para terminar aproximadamente a las 11:30, como para que tengamos tiempo de hacer algunas preguntas y aclarar algunas dudas. Entonces, como no tienen audio, les voy a pedir que si alguna cosa que voy diciendo o tienen alguna inquietud, pueden hacer dos cosas: o ponerla en el chat y yo la vería inmediatamente, o anotarla en un cuadernito, en un papel, y luego la intercambiamos como preguntas y ahondamos en alguna cuestión que necesite algún tipo de detalle. Entonces, vamos a empezar. Una de las primeras cosas que me parece importante, esto una segunda aclaración, y es que preferí no hacer una preparación formal, un PowerPoint, un Prezi, en beneficio de poder exponer por ahí más coloquialmente y por ahí quedar más dispuesto a preguntas puntuales. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es contarles un poco cómo es el sistema de educación a distancia y cómo es a partir de la experiencia que he desarrollado en el mismo. Hace aproximadamente 10 años que estoy trabajando en el programa, ocupando distintos roles, y últimamente soy el coordinador general del programa. Entonces, una de las primeras cosas es en función de qué se toman algunas decisiones para armar un sistema de educación a distancia. Para eso me parecería importante que sea mínimamente contextualizar la Universidad Nacional de Quilmes. La Universidad Nacional de Quilmes es una universidad que está ubicada en el conurbano sur del Gran Buenos Aires. Esto es una ubicación geográfica desventajosa para una universidad, porque tiene la competencia de un sistema universitario muy potente, tanto en la ciudad de Buenos Aires, donde está la famosa Universidad de Buenos Aires, que es una universidad gigantesca, una de las más grandes del Río de la Plata, y muy cerca de la Universidad Nacional de La Plata también, a mitad del camino, de las dos universidades, que son dos universidades que tienen cientos de años. Si bien es cierto que no son las universidades más viejas del país, son universidades que están ubicadas en dos grandes capitales. Una es la capital del país y la otra es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la Universidad Nacional de Quilmes se creó aproximadamente, en realidad no aproximadamente, exactamente en el año 1989. Tenía que encontrar primero una necesidad en la comunidad que realmente existe una universidad en este lugar. Entonces se iniciaron carreras no tradicionales. La Universidad de Quilmes tiene carreras de Derecho, no tiene carreras de Medicina, tiene una ingeniería, les quiero decir, arquitectura ni física mecánica, sino carreras que no estaban contempladas en la región, precisamente porque, la oferta educativa estaba principalmente dominada por carreras de medicina, derecho y arquitectura, ingenierías tradicionales,
sociales por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Entonces se decantó por carreras como, por ejemplo, licenciatura en educación, que es la carrera que propongo yo y en la que estoy trabajando como docente, administración y gestión de empresas, comercio internacional, diseño naval, aprovechando la cercanía del Río de la Plata, que es el puerto más ancho del mundo, ingeniería de alimentos, buscando precisamente inserción para nuestros graduados en la demanda social e industrial. Y resalto lo de social e industrial. Por un lado, la cercanía de los dos puertos, el de Buenos Aires y de La Plata, hace que haya una industrialización, si bien pequeña. Argentina no es un país especialmente industrializado, está principalmente concentrada en estas dos ciudades. Por otro lado, la necesidad social de tener la región, al ser la más densamente poblada, es la que concentra los mayores índices de pobreza del país también. Entonces, esto hace que también haya una vocación social y de servicio. Entonces, las carreras que están vinculadas a las ciencias sociales son, por ejemplo, educación, enfermería universitaria, economía social secundaria y ese tipo de carreras. Bien, pero sin embargo, esto tuvimos en la década del 90, aproximadamente en el año 98, un rector que tenía una mirada más federal de la educación. Y él decía, en el resto del país también están estas necesidades que nosotros identificamos. Hay regiones del país donde las necesidades de la sociedad también están deprimidas, como en el conurbano de Buenos Aires, y necesitan licenciaturas en educación, economía solidaria, carreras para promover el desarrollo social. Incluso una de ellas incorporó luego, fue el Contador Público Nacional, que tenía que ver también con la necesidad de mejorar la recaudación del país, la presencia impositiva del Estado. Bueno, entonces todas estas necesidades que observaba este rector decía, ¿cómo hacemos para llegar con la Universidad de Quilmes a, por ejemplo, Chaco, Resistencia? ¿Cómo hacemos para llegar a Formosa? ¿Cómo hacemos para llegar a La Quiaca? ¿Cómo hacemos para llegar a Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego? Y bueno, empezó a investigar y encontró que en Europa se estaba haciendo un uso de Internet, que era un desarrollo relativamente reciente. Quiero decir, todos los países latinoamericanos nos subimos al tren de Internet tardíamente. En la década del 90 Internet estaba empezando en Sudamérica. Y él lo que decía era, bueno, tenemos la posibilidad de llegar utilizando nuevas tecnologías. Y acá viene entonces esta introducción larga de contarles que en la Universidad de Quilmes es para contarles cómo empezamos a dar educación a distancia. Este rector, viendo en congresos internacionales, en reuniones con otros rectores, vio que estaban utilizando principalmente en la zona de habla catalana de España y en la Universidad, en menor medida, Nacional de Educación a Distancia de España, tecnología informática para llegar a comunidades remotas. Principalmente, lo observado era que la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de las Islas Baleares tenían desarrollados sistemas de educación a distancia muy incipientes, basados en la Internet de esa época, que era una Internet muy diferente a la que tenemos ahora. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora no es que era imposible en la década del 90, es que era muy caro. No era económicamente viable que 10 personas se sentaran a conversar en tiempo real en situaciones tan remotas. O sea, no hay que perder de perspectiva que estamos aproximadamente a unos 2 kilómetros de distancia en este momento con algunos de ustedes, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé, inventé la distancia, pero es lejos. Bien. Entonces, habiendo observado esto, hizo un convenio de transferencia con la Universidad Oberta de Cataluña, que era la que tenía en ese momento, en idiomas cercanos al español, un sistema más completo y más desarrollado. Y ese es el modelo que originalmente hemos tomado. Obviamente, esto, a lo largo de los años, esto sucedió en el año 1998, o sea, en apenas 3 años vamos a cumplir 20 años trabajando con este modelo, fue modificándose. Entonces, lo que voy a contarles a partir de ahora no es exactamente el modelo de la Universidad Oberta de Cataluña, que eventualmente pueden conocerlo
a través de Miguel Chamás, que cada tanto va a la Universidad de Educación. Así que es un modelo que por ahí es cercano también para ustedes, o puede serlo próximamente. Pero bueno, tiene una fuente de inspiración primaria en el modelo de la Universidad Oberta. Sobre todo lo que nosotros hacemos es por una necesidad local y regional y por además no tratarse de un sistema de universidades abiertas. La República Argentina no tiene todavía al día de hoy sistemas de educación abiertos tal como se los entiende en Europa. Esto es que los estudiantes puedan por completo hacerse cargo de la responsabilidad de su formación y van solamente a la universidad a acreditar, que es lo que hay en esencia detrás del modelo de la Universidad Oberta. A pesar de que han puesto una impronta de la presencia del profesor y las tutorías remotas, no es el eje principal, o por lo menos no lo era en la década del 90. La realidad es que a nosotros, como modelo, el modelo de la Universidad Oberta en ese momento nos quedaba chico, porque tenemos una tradición de, por un lado, creer que el módulo de aprendizaje solo no es suficiente, y por otro lado, tenemos en muy alta estima la profesionalización del docente como alguien responsable de lograr que el estudiante tenga un acercamiento adecuado a los contenidos que se están impartiendo. Entonces, para nosotros el modelo no era una alternativa completamente viable. ¿Qué hicimos? Tomamos el modelo de la Universidad Oberta, que según lo que ellos plantean está centrado en el estudiante, y lo hemos desplazado un poquitito. Obviamente, el destinatario último de todo lo que se hace en un sistema de educación a distancia, sí, es cierto, es el estudiante, pero pensamos que es muy importante que tenga un rol protagónico, fundamentalmente el docente, que es quien está en condiciones de actuar como el especialista en el contenido y orientar el desarrollo de las competencias de los estudiantes que están adquiriendo. Entonces, desplazamos un poco el sistema desde el estudiante, centrado en el estudiante, a centrarlo un poquitito en el docente y un poco más, aunque un poco más periférico, en el material didáctico. Entonces, hemos pensado en que nuestro modelo no está definido por ser estudiante, sino por estar centrado en el estudiante, el material didáctico y el docente. Y el centro real, el centro verdadero donde está gravitando toda la actividad es precisamente en las actividades de formación, que es el lugar donde se encuentra, el lugar donde entra en juego el docente con los estudiantes, con los contenidos. Entonces, creo que una forma honesta de centrarlo es decir que nuestro modelo, a pesar de que se suele presentar hacia el exterior como centrado en el estudiante, en realidad está centrado en la actividad. Y esto, bueno, me parece importante precisamente porque también es deudor de algunas concepciones preexistentes que implicaban tensionar el modelo de la Universidad Oberta, y tiene que ver con que realmente creemos que un aprendizaje, para ser verdadero, tiene que ser tres cosas. Por un lado, constructivista, tiene que ser realmente significativo, tiene que tener algún tipo de sentido para el que está llevando adelante el aprendizaje, y tiene que ser algo que es muy parecido, que es construccionista, que tiene que ser capaz de ser construido por el estudiante y no solo adquirido. O sea, el estudiante para este modelo no es alguien que tiene que memorizar el contenido de una carpeta de trabajo, no es alguien que tiene que dar la respuesta correcta y adecuada en el momento oportuno en un multiple choice, sino que tiene que hacerse dueño y responsable de construir un conocimiento que va a ser nuevo en tanto es propio. Bien, básicamente estos son los lineamientos generales. Ahora, ¿cómo esto cristaliza, cómo este esbozo de modelo pedagógico cristaliza en una actividad? Bueno, por un lado, realmente para que el centro del modelo pedagógico no esté gravitando alrededor de solamente el estudiante, hubo que tomar decisiones políticas de empoderar a los docentes. Esto ha implicado un desafío bastante complejo, precisamente por lo que les contaba antes de cómo llegamos con educación universitaria superior de calidad y completa. Una de las características que tiene el modelo de la Universidad de Quilmes es que dicta, entre otras cosas, carreras completas a distancia. O sea, estamos formando, por ejemplo, licenciados en educación por completo en la provincia de Misiones, a pesar de que nosotros somos de la ciudad de Quilmes, Gran Buenos. ¿Qué pasa?
Llegamos con educación de calidad y con docencia de calidad. Y hemos tomado la decisión de también, así como seccionamos el modelo en el docente, el estudiante, los contenidos, también diseccionamos la figura del docente. No tenemos un docente único para cada curso, para cada bloque curricular. Tenemos una figura del docente principalmente tripartita, pero no solamente. Van a ver que en algunos momentos el docente, el rol del docente también puede ser asumido por el estudiante, precisamente por esta concepción constructivista y construccionista que tenemos de la educación. Pero hay sí tres figuras que son claramente docentes. Uno es, por un lado, vamos a empezar por el docente a cargo del curso, que es el docente que dicta la disciplina, que es el docente responsable de hacer un diseño didáctico para un grupo determinado de estudiantes. O sea, tenemos 50 estudiantes que tienen como referente primario al docente X. Vamos a suponer que es el docente Alberto. ¿Sí? Alberto es el docente de estos 50 estudiantes. Pero Alberto va a compartir su función docente con al menos 2 docentes más, que eventualmente en algunas oportunidades y muy accidentalmente, sin un sistema que está aplicando en este momento a 15.000 estudiantes, es muy raro. Va a suceder que en algún momento Alberto sea más de uno de los docentes de los estudiantes. El otro docente que también es importante es el docente autor. El docente autor nosotros lo identificamos como un docente un profesor que lo único que hizo para un curso es escribir el material didáctico, escribir en sentido amplio, ¿sí? O sea, cuando hablamos de escritura pensemos en la escritura como se entiende en el siglo XXI, ¿sí? O sea, es por un lado una carpeta de texto, pero por otro lado también es video en internet, pero por otro lado también es un código QR que puede ser leído y levantado con un teléfono celular. O sea, escritura en sentido amplio, es el que ha tomado las decisiones populares, generales, básicas y más importantes para determinado curso. Entonces, vamos a suponer que el profesor Alberto era profesor de matemáticas. Bien, Alberto va a dar el curso de matemáticas como el docente autor decidió que se diera. Y esto tiene que ver con este problema que nosotros le habíamos planteado y que tenemos que llegar simultáneamente, y esto es algo que también es importante destacarlo, a todas las provincias del país, a todas las ciudades importantes donde nosotros tenemos estudiantes y a todos los pueblitos, por pequeños que sean, donde tenemos estudiantes. Tenemos que llegar con la misma educación, con la misma calidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos un diseño estandarizado para cada materia que es igual para todos los estudiantes. ¿Por qué? No solamente porque no confiemos, en realidad no es este el motivo de ninguna manera, perdón, lo estoy diciendo mal. No se trata de falta de confianza en la habilidad del docente que está a cargo del curso, sino que nosotros no sabemos quién y cómo va a evaluar a ese estudiante en el futuro. Porque tenemos muchos docentes. Por ejemplo, yo comparto el curso que dicto yo, se llama Pedagogía, y comparto el curso de Pedagogía con 15 profesores. Yo no sé cómo van a evaluar esos 15 profesores. Entonces, el compromiso que asumimos como colegas es que nunca nos vamos a desviar de la enseñanza de lo que ha decidido el docente autor. El docente autor diseña el curso y todos los demás profesores, aun cuando le damos una impronta personal, aun cuando tenemos un estilo propio, aun cuando elegimos actividades personalizadas por nosotros para nuestros grupos personalizados de estudiantes diferentes cada uno, aun cuando nos aseguramos de que en el momento de evaluar se evalúe según lo que el docente autor decidió que tenía que ser el curso de pedagogía. En este caso, por ejemplo, yo no soy el docente autor del curso de pedagogía, yo dicto un curso que fue diseñado por otro docente y que es idéntico para los 15 profesores de pedagogía. Y obviamente es razonable, o sea, a ver, nadie habla como yo, y hay otros que son más elocuentes y otros que son menos, y eso, las características personales están. Lo que sucede es que el contenido es el mismo y de la misma calidad para todos a partir de esto. ¿Por qué? Porque a mis alumnos los va a evaluar cualquiera de estos 15 profesores, porque si no es imposible lograr la logística de tener la misma educación de la misma calidad en todo el país. Es decir, mi estudiante de Ushuaia va a ser evaluado por el docente que evalúe a los estudiantes de Ushuaia, sea yo o sea cualquier otro docente. Y tenemos que garantizarle que van a ser evaluados con justicia. Esto es la primera decisión. Tenemos entonces el docente autor, que no es necesariamente el docente, el profesor del curso, de los 50 estudiantes Alberto.
Y por otro lado tenemos un tercer docente, que es un docente transversal, al que llamamos tutor, que se hace cargo de acompañar a cada estudiante durante todo su recorrido. O sea, a ver, vamos a suponer el estudiante que les decía de la isla de Tierra del Fuego, vamos a ponerle un nombre también que es más cómodo, es María. María es un estudiante de la isla de Tierra del Fuego, se inscribió a hacer una carrera en la Universidad Nacional de Quilmes. Y los cursos nuestros duran aproximadamente unas 16 semanas, así que durante 16 semanas yo voy a ser su profesor de pedagogía. Pero dentro de 32 semanas no va a tener ningún contacto conmigo. Va a tener contacto con otros profesores diferentes que no soy yo. Y a ver, también es materialmente imposible que yo tenga contacto permanente con todos los estudiantes durante todo su recorrido académico, además del necesario. Pero el estudiante que está lejos de la sede de la Universidad Nacional de Quilmes necesita algún tipo de contacto diferente y permanente con la universidad. Esa es la función del tutor. Nosotros tenemos entonces este tipo de tutoría, que es un profesor, es un docente, es alguien de la misma carrera del estudiante, aunque no de una materia en particular. Entonces tenemos, por ejemplo, ya que soy profesor de la carrera de educación, hay tutores que se dedican a atender exclusivamente y personalizadamente, ahora les explico cómo, solamente a los estudiantes de la licenciatura de educación. Entonces tenemos estos tutores que tienen una cantidad finita, grande pero finita, o sea, son aproximadamente un mínimo de 150 estudiantes que atienden y que los atienden durante toda su carrera. Entonces ese tutor es el referente de la Universidad de Quilmes para el estudiante que está lejos de la universidad y por otro lado también es el representante del estudiante en la universidad, no en un sentido gremial, sino en un sentido de administrativo. Ese estudiante tiene que, por ejemplo, tramitar algún tipo de certificación extraordinaria que no forma parte de las certificaciones regulares y no puede ir hasta la universidad para pedirlo. Para eso está su tutor, y su tutor va a la universidad de lunes a viernes y cumple un horario. Entonces, el estudiante está perfectamente bien representado por este docente, que además es un especialista de la disciplina que está estudiando el estudiante. Perdón por la cacofonía. Entonces, la función del docente está distribuida entre el autor, el profesor autor, que es el que diseña el material didáctico y toma las decisiones curriculares, el profesor del curso, que es el que toma las decisiones didácticas, esto interpretado en esta oportunidad la didáctica como la implementación efectiva del currículo. O sea, hay un diseño curricular, pero luego eso cristaliza mediante decisiones puntuales y situadas en el aula en una didáctica particular, en estrategias didácticas para llegar al estudiante. Por otro lado está el profesor tutor, que es el profesor que acompaña al estudiante durante toda su carrera y que es el que va a acompañar al estudiante desde el primer día que toma el primer curso con el primer profesor hasta el día en que se gradúa y se le da el diploma y se dice: usted ahora es licenciado en afrodisíaco. Entonces, y bueno, y hay un cuarto docente más que tiene una gravitación menor, pero administrativamente importante, que es el director, que es el director de una carrera, tiene una visión intermedia entre la visión macro de la universidad y la visión micro del docente responsable del aula. Y es el encargado de asegurar que existan ciertos ajustes entre las implementaciones particulares de cada uno de los docentes. ¿Sí? Bien, esto entonces en términos áulicos. Ahora, luego también hay toda un desafío logístico mayor. Voy a tratar de terminar en los próximos 5 minutos para quedar abiertos para las preguntas. Dime. Bien. Les estaba por contar entonces el desafío logístico. Llevar adelante todo este sistema también requiere cierta complejidad. Entonces, la Universidad de Quilmes tiene dos instituciones hacia su interior. Una es la Secretaría de Educación Virtual, que es, es el equivalente a un vicerrectorado. ¿Sí? Es un área de la universidad específica que se dedica en forma exclusiva a atender las necesidades del sistema de educación a distancia. Para ello cuenta con una serie de dependencias de carácter administrativo, como por ejemplo los que se encargan de la logística del sistema de evaluación. Nosotros vamos a tomar exámenes finales a cada una de las sedes que tenemos distribuidas en el país, que no son sedes propias, sino que son convenios que tenemos con otras instituciones, mediante las cuales nos permiten ir 4 veces al año a tomar exámenes a nuestros estudiantes.
¿Cuál es la intención de esto? Según la visión que les decía que había tenido el rector de la universidad en el año 92, es llegar con educación de calidad al interior del país y no hacerle difícil al estudiante y no hacer, desde esta visión federal, no hacer que el estudiante que está en Misiones tenga que ir a rendir exámenes a la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a Misiones. El estudiante va solamente a recibir el título una vez en vida y el estudiante ha ido una sola vez graduado, ha ido una sola vez a la universidad solamente a buscar el certificado del título, el diploma. Bien. Entonces tenemos la logística de los exámenes. Esto implica un equipo de gente que está trabajando en que los exámenes lleguen en tiempo y forma a las sedes, porque también para asegurar y garantizar en la evaluación tomamos los exámenes de las mismas materias en todo el país a la misma hora. O sea, si el jueves a las 3 de la tarde hay que dar el examen de pedagogía, se da el examen de pedagogía a las 3 de la tarde en todo el país, porque es el mismo examen, el mismo para todos. Bien, entonces tenemos, por un lado, el área de evaluación, que es uno de los desafíos de logísticas mayores, no el único para ver. El segundo desafío grande que se tiene también es el de materiales didácticos. Nosotros tenemos una llegada con materiales didácticos compleja. Por un lado, seguimos utilizando el formato papel, o sea, le enviamos por correo postal a los estudiantes una carpeta de papel, encuadernada, de cartón, muy bonitas, rojas. Luego les muestro una, que son, bueno, que es una especie de manual que contiene el diseño general del curso. Pero además esto implica la responsabilidad de la universidad de acercarle a los estudiantes todos los materiales didácticos, todo el material bibliográfico escaneado y listo para ser leído en pantalla o expreso por los estudiantes. Y esto también implica decisiones logísticas importantes, como por ejemplo no violar los derechos de autor y ese tipo de cosas. La universidad con hay alguien que tiene un micrófono, hay pagar los derechos de autor, hacerlo de manera adecuada, estar abiertos a auditorías, luego también, por ejemplo, crear también los videos educativos para las materias que llevan videos educativos autorizados por la universidad. Ojo, ahí también tenemos por ahí cierta autonomía de los docentes. Por ejemplo, yo filmo videos para mis estudiantes y los filmo con mi cámara personal, no utilizo la infraestructura de la universidad. Pero si el docente quisiera utilizar la infraestructura de la universidad le provee, a través de esta área de material didáctico, un equipo de filmación, un equipo profesional, quiero decir, un sonidista, un iluminador, un camarógrafo, para que puedan realizar videos educativos. Lo mismo también diseños basados en, por ejemplo, software, por ejemplo Flash o cualquier tipo de software que quisieran desarrollar para determinadas materias. Y la tercera área de importancia que está dependiendo de la Secretaría de Educación Virtual es la que tiene que ver con las plataformas tecnológicas. Es uno de los desafíos también grandes, igual que los otros dos, porque es por un lado la plataforma de educación a distancia, pero por otro lado toda la universidad en Internet. Porque como nosotros hacemos que nuestros estudiantes vayan una sola vez en su vida a la universidad física en la provincia de Buenos Aires, tenemos que llegar entonces, por medio de métodos electrónicos y digitales, a cada una de las provincias con los mismos servicios. O sea, un estudiante necesita un certificado, tiene que poder pedirlo, tramitarlo y obtenerlo por internet. Esto implica firma digital, esto implica una plataforma para hacer las solicitudes, esto implica un aceitado mecanismo con el profesor tutor, etc. El estudiante tiene eso a través de la plataforma electrónica. El estudiante tiene que tener acceso a información actualizada sobre su estado académico a través de la plataforma electrónica. El estudiante tiene que poder hacer un reclamo a través de la plataforma electrónica. Entonces, el sistema no es solo el campus virtual, la plataforma equivalente a la Educa, sino que el estudiante puede hacer todo en Internet. Y una de las cosas que estamos bastante orgullosos es el haber logrado que tenemos toda la universidad en Internet. Bueno, esto por un lado la Secretaría de Educación Virtual, y luego hay el programa de educación virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, que está formado por docentes que se dedican temporalmente a determinadas funciones, en general vinculadas a estas tres. O sea, hay un docente que está vinculado y trabajando de manera directa y permanente con el equipo de desarrollo, hay un docente que está trabajando permanentemente con el equipo de material didáctico, hay un docente que está trabajando permanentemente con el
tipo de evaluación. De esa manera nos aseguramos que el trabajo no esté desarrollado solamente por técnicos, sino también por especialistas didácticos, especialistas pedagógicos, especialistas de educación, que tienen una mirada diferente a la que podría tener. Porque el problema de llegar con exámenes a tiempo no es un problema solamente tecnológico y logístico, no es un problema solamente administrativo. Para nosotros es un problema pedagógico. Y entonces tenemos que tener una mirada pedagógica de ese problema. Bueno, además de estas tres miradas que se traducen en coordinaciones transversales, tenemos otras coordinaciones que tienen que ver con cómo se vincula la universidad con la sociedad, que es una coordinación que se dedica a hacer transferencia, o sea, un área de la universidad virtual que se dedica a atender a organismos públicos que requieren algún tipo de solución en educación virtual. Ahí estamos nosotros. Otra área que se dedica a la capacitación e información docente, que tiene que ver con cualquier docente que va a empezar a dar clases en el tema de educación a distancia, necesita conocer esto que les estoy contando muy apretadamente, en profundidad, en detalle, y tiene que saber a quién y cómo recurrir, entonces, y a la vez cuáles son las mejores formas de llegar con educación a distancia a los estudiantes. En términos generales, creo que este es el pantallazo. Me disculpo por la velocidad, pero fíjense que apurándome y todo, ya pasaron casi 40 minutos. Entonces, para tener un lugar para preguntas y respuestas, voy a dejar aquí y quedo abierto a las preguntas que están acá, ¿de acuerdo? Excelente, Walter, excelente. A ver, aquí nuestro grupo de estudiantes, ¿algunas consultas que quieran hacerle al profesor? Hola. ¿Me cuesta? ¿Te escuchamos, Jorge? Sí, buenos días, profesor Jorge, buenos días. Yo estoy aquí en la zona de la frontera con Brasil, en una ciudad de Foz do Iguazú. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Si hablamos de una educación virtual a nivel del sectorado, ¿a cuántos alumnos aproximadamente lleva esta educación virtual? ¿Y cuál es el porcentaje? Un ratito, Jorge. Jorge, un ratito, por favor. Por favor, todos cierren su audio, porque hay mucha interferencia. Hola. Hola. Leticia y... Ahora sí te escucha mejor, Jorge. Sí. Ok. Me repito la pregunta, profesor Capri. ¿A cuántos alumnos aproximadamente llega esta educación virtual y cuál es el porcentaje de deserción que tienen anualmente? Y por otro lado, se entiende que son para todas las carreras, y si esto fuera así, ¿no? ¿Cuál sería el costo que paga el estudiante promedio por año? Y si esto es representativo dentro de la torta de la Universidad de Quilmes. Gracias. Hola. Bien. Es así. En realidad esto es algo que tenemos. La coordinación esta que les comentaba de formación docente tiene además a su cargo un observatorio de calidad y de retención. El problema de la retención en educación a distancia es un problema recurrente de los sistemas de educación a distancia y no solo de la Universidad Nacional de Quilmes. Es algo que hay que estar ajustando y observando constantemente. El potencial de deserción siempre es muy alto y estamos apenas por arriba de la media. Esto es, el promedio internacional supera el 60% y nosotros estamos, de deserción, quiero decir, ¿sí? Y nosotros estamos cercanos al 55%. O sea, podría decirse que nuestro sistema es exitoso. Sin embargo, igual es cierto que eso no es consuelo para el 45%, perdón, para el 55% de estudiantes que fracasan. Hacemos constantemente, en este mismo momento, por ejemplo, estamos organizando un seminario para los profesores para ver de qué manera podemos colaborar con la retención. Estamos tratando de identificar cuáles son las causas de fracaso.
En general hay algunas causas con las que no podemos hacer nada. Tenemos identificado que la causa mayoritaria tiene que ver con un desajuste en la expectativa que tenían los estudiantes de cuánto tiempo iba a demandar el estudio y cuánto tiempo demanda en realidad, y el problema ahí no lo podemos solucionar porque la alternativa para nosotros no es viable, sería bajar la exigencia y reducir la calidad de la educación. Para nosotros queremos que el título de licenciado de un estudiante de cualquier parte del país sea equivalente a un estudiante que ha venido a la universidad, sea indistinguible en términos de respeto de la sociedad, por un lado, y de calidad del aprendizaje aprendido. Esto por un lado. Entonces la respuesta, y esto va de la mano de una segunda respuesta, y es que una comprobación que va de la mano de esta es que la mayor parte de los estudiantes, el 25% de estudiantes que abandonan, lo hace principalmente antes, ¿sí? En un 80% lo hace antes de dar el primer examen. O sea, se desilusionan tan rápido que no tenemos oportunidad de intervenir. O sea, directamente no se presenta el primer examen. Y esto es... y lo segundo, los estudiantes que superan el primer examen normalmente se quedan y se gradúan. O sea, el ingreso de los estudiantes que fracasan muy tempranamente, lo que nos permite dedicarnos de lleno a los estudiantes que tienen carreras exitosas. Igual insisto, esto es algo en lo que estamos trabajando constantemente para tratar de solucionarlo. Segundo, el costo. El costo es solidario. Nosotros estamos trabajando con algunos costos que no cubre el Ministerio de Educación para lo que es sistemas de educación a distancia, pero tratamos de que este costo se traduzca de la menor manera posible para el estudiante. Para eso recurrimos a varias estrategias. La primera es que los salarios no se pagan con el aporte de los estudiantes. Los son salarios de la universidad, entonces se pagan con el presupuesto de la universidad de donde obtengan. No transferimos el costo del salario docente del estudiante. Y esto aplica a todos los docentes que les nombraba, o sea, al docente tutor, ni al director de la carrera, ni al responsable del aula, ni al autor. Todo eso se realiza mediante, aquí lo llamamos puente 11, que es el origen de los fondos que son provistos por el Ministerio de Educación. O sea, el sistema educativo argentino está financiado, el sistema de educación superior, de educación público argentino, y la Universidad de Quilmes y la Universidad Pública, está financiado completamente por el Estado Nacional. Tenemos esta posibilidad de llegar a los estudiantes de esta manera, nos permiten transferir alguna parte de los costos, y lo que hemos tomado como universidad es la decisión de evaluar cuál es el impacto que tiene la carrera en determinadas regiones, y en función de eso facturar el servicio. ¿Qué servicio se cobra? El servicio que se cobra principalmente tiene que ver con la problemática logística, como por ejemplo llegar con los exámenes hasta las provincias, que es un costo que las universidades que no lo cubren, muchas universidades argentinas hacen que los estudiantes vayan a sus sedes, que tienen sistemas de educación a distancia, entonces tiene que igual cubrirlo el estudiante. O sea, este costo inevitablemente lo cubre el estudiante. ¿De qué nos aseguramos haciendo operativos de evaluación? A que se cubra de manera solidaria. O sea, no es lo mismo pagar entre todo el sistema educativo un pasaje para un equipo de docentes que va a una región a tomar exámenes, que todos los estudiantes de todo el país tengan que ir en un momento determinado y bajo su propia responsabilidad y sus propios costos a la sede central. O sea, es más económico para todo el sistema pagar un vuelo y alojamiento de una semana con equipo docentes en lugares claves, que hacer que los estudiantes se desplacen masivamente y bajo su propio costo a la sede. Por otro lado, dentro de estas evaluaciones, por ejemplo, si hay una carrera que se considera de provincial, esa carrera tiene costos menores para los estudiantes y se prorratea con los estudiantes que están más cerca, porque por ejemplo,
el sistema de educación a distancia de la Universidad de Quilmes no beneficia solamente a estudiantes que viven lejos de la universidad, sino también a estudiantes que tienen problemas con las agendas, problemas de tiempo para llegar a la universidad. Entonces, paradójicamente, a pesar de que es un sistema de educación a distancia que abarca todo el país, tenemos estudiantes en todo el mundo, el 43% de nuestros estudiantes viven cerca de la universidad. Son estudiantes que podrían ir hasta la universidad. El tema es que aprovechan el sistema de educación a distancia porque tienen trabajos muy exigentes, estudian, tienen familia, tienen responsabilidades económicas, laborales, políticas y de distintos tipos, y la única oportunidad que tienen de acceder a estudios superiores es aprovechando el sistema de educación a distancia. Entonces, estos estudiantes que estudian, el 3% de los estudiantes que van a rendir sus exámenes a la Universidad de Quilmes porque viven cerca, porque viven a menos de 100 kilómetros, porque pueden tomarse un taxi y llegar hasta la universidad, pagan igual la misma cuota que pagan los estudiantes de todo el país, y esto solidariamente va prorrateando de manera tal que, por ejemplo, en este momento tenemos una de las materias de las carreras que están consideradas de desarrollo social es justamente la educación, y está en un costo de aproximadamente 170 pesos argentinos. 170 pesos argentinos son, para decirlo rápido, aproximadamente unos $20. O sea, son costos sumamente accesibles para gran parte de la comunidad, y a esto hay que agregarle que también es una universidad que tiene una mirada de responsabilidad social muy marcada. Entonces tenemos un sistema de becas muy generoso. O sea, hay estudiantes que con solo pedir la beca tienen, por ejemplo, becas, e incluso algunos estudiantes reciben ayudas económicas. Y esto lo podemos hacer precisamente por esto, porque tenemos un sistema que distribuye los costos según la demanda. Porque, por ejemplo, a ver, una de las carreras que no considera la universidad, que es el desarrollo social, actualmente es la carrera de Contador Público Nacional. La carrera de Contador Público Nacional es mucho más cara. Si quieres ser contador, está bien, la universidad te da la carrera de contador, pero tiene este otro costo. Y estas son decisiones, bueno, políticas que se van tomando cada año, ¿verdad? No tengo el número exacto en este momento. Luego, no recuerdo si estoy dejando algo de lado, ¿verdad? En todo caso, la consulta es sobre teoría de tesis, aprobación de tema, dirección de tema, evaluación para posgrado. Está bien. Para el sistema de posgrado, en realidad, tiene sus propias reglamentaciones particulares para cada posgrado. De cualquier manera hay reglamentos estandarizados y contemplan este tipo de cosas. Las tutorías para los estudiantes que están a distancia son tutorías a distancia. Y la dirección de trabajos de tesis, de maestría, de doctorado y de trabajos de especialización son a distancia. Los estudiantes de los sistemas de posgrado, salvo que opten ellos por cuestiones personales de oportunidad y de necesidad, son a distancia. Perdón, si no responden las preguntas, pueden repreguntar, Hola. No, profe, está perfectamente entendido. Solamente quedó una duda del presupuesto de la universidad. ¿Qué porcentaje de la torta es la educación virtual? Cambió. Bien, sí. Es muy pequeño. En realidad, en términos presupuestarios es pequeño. Esto por varias razones. Las dos razones principales es que el presupuesto de la universidad, en todas las universidades argentinas, lo decide el Ministerio de Educación de la Nación con acuerdo del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Eso se pacta una vez para todo el año y para todas las universidades. Y hay un cálculo que tiene que ver con aproximadamente cuántos estudiantes tiene cada universidad, pero esto no es cuánto cuesta un estudiante. Si bien es cierto que para usos estadísticos se sabe cuánto cuesta un estudiante, la realidad es que no se utiliza ese cálculo para distribución de presupuesto. Entonces hay negociaciones políticas donde, por ejemplo, las universidades le brindan servicios al Estado Nacional o al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial a cambio de
de algún tipo de servicio de ventaja sobre la asignación de presupuestos. Lamentablemente, generalmente la Universidad de Quilmes no tiene mucho que ofrecer para las áreas prioritarias del Estado Nacional, salvo lo que tiene que ver educación y desarrollo local, comunitario y servicios sociales, que no siempre suelen ser las áreas prioritarias a la hora de repartir el presupuesto. Entonces, normalmente no tenemos herramientas de negociación que nos beneficien. Pero, de cualquier manera, dentro de lo que es la torta de cómo se distribuye el presupuesto una vez que la universidad tiene su presupuesto, que tiene otros orígenes. O sea, la Universidad de Quilmes, por ejemplo, para decir cómo se financia la universidad, tiene regalías de patentes, porque tiene un área de desarrollo científico y tecnológico muy importante, del que se sabe muy poco, pero que es una fuente de ingresos para los estudiantes. La Universidad de Quilmes, por ejemplo, sin ir tan lejos, el año pasado patentó una vacuna para evitar la metástasis en las operaciones de cáncer, y eso es una fuente de ingreso legítima y onerosa, ¿no? Se le ha vendido el derecho de uso a un laboratorio internacional, y la universidad recibe fondos por vender esta patente, ¿no? Por regalías por el uso de esta patente. Y así un montón de patentes que hay de desarrollos. Luego también hay, por ejemplo, no sé si les decía, porque les digo ahora, tenemos, aprovechando la cercanía del Río de la Plata, tenemos una carrera de diseño y arquitectura naval, que también es una fuente de ingresos, porque las prácticas de los estudiantes son prácticas rentadas y la universidad conserva algo que llamamos overhead, que es la oportunidad que le da a los estudiantes de emplearse en grandes astilleros, y realmente la industria naval es una industria que da buenos dividendos también para la universidad. Entonces hay un montón de fuentes de financiamiento para la universidad que hacen que la torta sea generosa, pero no hacemos dos cosas. Por un lado, no diferenciamos a los estudiantes si son presenciales o virtuales, son estudiantes, entonces no es que le asignamos más presupuesto a un estudiante por ser presencial o por ser virtual, y no diferenciamos a los profesores por ser presenciales o virtuales. Para nosotros son profesores de la universidad y son estudiantes de la universidad, entonces no tenemos una división presupuestaria que implique una cosa u otra. Sin embargo, esto es cierto que todos los salarios se pagan en la misma a distancia, entonces no nos queda otra que saber cuánto nos cuesta la universidad y qué ingreso tiene la universidad a partir del sistema de educación a distancia. La respuesta es, la universidad, el sistema de educación a distancia da pérdida. Esto es así. Hay una decisión y una voluntad política de conservarlo, pero no genera una ganancia para la universidad. En todo caso, lo que genera es cierto prestigio. A ver, ¿a qué nos referimos con cierto prestigio? Así como ustedes me están llamando a mí ahora para que les cuente un poco cómo hacemos las cosas en Quilmes, nos llaman de todo el mundo para contar cómo hacemos las cosas en Quilmes. ¿Por qué? Bueno, porque la Universidad de Quilmes es una universidad reconocida, entre otras cosas, por hacer esto. Y para nosotros como universidad es también una inversión, además de social, cultural, tener este prestigio dentro de universidades internacionales. Entonces, dentro de la torta da pérdida, o sea, para nosotros es más caro educar a un estudiante a distancia que venga a la universidad. Y sí, es más caro. En términos de porcentajes, el sistema de educación a distancia hoy representa aproximadamente el 60% de la universidad. Esto fue algo que fue creciendo lentamente, pero en este momento la Universidad de Quilmes tiene aproximadamente unos 20.000 estudiantes, de los cuales 13.000 estudian a distancia. Ok, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su brillante exposición. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta sobre la evaluación. Entonces, Juan Carlos Barreto, me interesaría saber el tema de la evaluación. ¿Ustedes se van a tomar en cada sitio la evaluación, entendí, ¿verdad? Y no hacen una evaluación a distancia, así, con evaluación continua para ver cómo va progresando los estudiantes? Hola, Juan Carlos. Sí, hacemos las dos cosas. Por un lado, hay un sistema de educación de evaluación continua que implica la responsabilidad del docente a cargo del curso, diseña alguna serie de estrategias mediante las cuales va a ir evaluando la formación de los estudiantes. Si hay una evaluación
el sistema de evaluación se divide en dos momentos. Uno es el momento dentro del aula, que es completamente a distancia y que le da derecho al estudiante a acceder a la evaluación presencial. El estudiante primero tiene que pasar una prueba de algún tipo, puede ser la evaluación continua perfectamente. Yo normalmente en mis cursos lo que hago es combinar, tener una prueba de evaluación continua y una prueba específica sobre contenidos que considero estratégicos de mi disciplina. Y una vez que el estudiante aprueba estas dos instancias, la evaluación continua y una prueba estandarizada que me permite verificar que está en condiciones de presentarse a un examen final, le pongo una calificación. Esa calificación es temporal. Esta calificación no tiene una validez más que para permitirle al estudiante que se presente a dar el examen final. Esto no es solo por una decisión de la universidad, sino por un reglamento muy restrictivo, que es la resolución 1717 del año 2004 del Ministerio de Educación, que estipula con mucha precisión cómo tiene que ser un sistema de educación a distancia en la República Argentina, en las universidades argentinas, y exige que la única calificación valedera es aquella que el estudiante hace con certificación de identidad sincrónicamente delante de un docente evaluador. Entonces, sí, hay un sistema de educación, de evaluación permanente que le da derecho al estudiante a pasar por esta instancia de evaluación sincrónica personal, presencial, con un docente evaluador. Y esto igual de cualquier manera también, yo les decía que tenemos algunos pocos, pero tenemos algunos estudiantes en el extranjero, que representan aproximadamente el 1% de todos nuestros estudiantes. Lo que sucede es que ese 1% nos obliga igual a ser muy creativos. Por ejemplo, tenemos un estudiante en Singapur, y ese estudiante no podemos ni mandarle a un profesor a tomarle exámenes, ni claramente pedirle que venga a rendir exámenes a Argentina. Entonces, hemos conseguido autorización ministerial para, en casos extraordinarios, utilizar sistemas de evaluación sincrónicos, pero mediados tecnológicamente. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es una de las formas que utilizamos para evaluar a nuestros estudiantes en Singapur, nuestros estudiantes en España, nuestros estudiantes en Londres, nuestros estudiantes en Florida, así. Pero sí, el sistema de evaluación tiene estas dos etapas. La primera es acreditar que has tenido una cursada digna, y la segunda es, bueno, ahora vas por tu calificación. Muchas gracias. Gracias, Walter. Y me queda solamente, creo que Lida, ¿verdad? Sí. Lida Balbuena, ¿alguna consulta al profesor? Sí, buenos días, profesor. Mi consulta es, en el sistema de educación a distancia, ¿cómo se puede hacer en el caso de que una carrera sea práctica? En el caso de que una carrera sea práctica, le doy un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, agronomía, veterinaria, ingeniería, esas son carreras que implican mucha práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede lograr una educación a distancia en el caso de que las carreras implican que sean más prácticas que teóricas, ¿verdad? Hola, sí. Hola. Hola, sí. Bien, ahí está. Hay una parte del problema que no lo tenemos porque la Ley de Educación Superior de la República Argentina, en el artículo 43, lista una serie de carreras que no pueden legalmente distancia. Estamos en contra de ese artículo, vemos que no contempla con claridad y que es muy restrictivo para lo que en realidad y en la práctica puede hacer. La realidad es que hay carreras que tienen necesidades prácticas reales, efectivas y indiscutibles. Y, por ejemplo, no me imagino haciendo una práctica quirúrgica a distancia. No quiero decir que no sea posible, sé que existe la utilización de robots teledirigidos y tal, o sea, no es que no haya tecnología para hacerlo, es que bueno, que en realidad
aparentemente y por ahora como comunidad, y cuando digo como comunidad me refiero a como humanos, confiamos mucho más en la interacción cara a cara en determinadas circunstancias que en otras. De cualquier manera, igual existe una tecnología de simuladores muy desarrollada en muchas áreas y que están ahí para ser estudiadas y probadas. De cualquier manera, además, existe también la posibilidad y la oportunidad de hacer dos cosas. Una es un sistema de educación que no sea completamente virtual ni presencial. Por ejemplo, hay carreras que son prácticas, pero incluso las carreras prácticas tienen módulos completamente teóricos que no exigen de prácticas. O sea, no es lo mismo hacer una ingeniería para estudiar trigonometría que tener que hacer realmente una práctica de una construcción de un artefacto de ingeniería. Entonces, realmente hay partes de la carrera que podrían hacerse a distancia y hay otras partes que podrían hacerse o bien presencialmente en la propia sede de la universidad o bien mediante convenios con otras instituciones radicadas en el territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes en la provincia de Misiones. En Misiones hay fábricas, hay hospitales, hay un montón de infraestructura de la comunidad que está viviendo y que lleva una vida digna en las provincias y en las ciudades del país, donde se podrían realmente hacer prácticas por medio de convenios. O sea, la realidad es que tampoco es que haya una imposibilidad real de hacerlo. Entonces creemos que el artículo 43 de la Ley de Educación Superior es excesivamente restrictivo y restringe más allá de lo necesario, cuando en realidad como comunidad podríamos dar respuestas creativas a este problema, pero ni siquiera nos permiten tener el problema. Esto es algo que en algún momento conversaba con Carla, que a veces es un problema tener un sistema judicial, jurídico, un ordenamiento y un sistema de regulaciones excesivamente restrictivos que te obligan a hacer las cosas de determinadas maneras cuando en realidad tú eres consciente de que podrían hacerse de esta manera. A ver, por ejemplo, vamos a suponer una carrera como medicina. Y vamos a suponer que tú estás estudiando una carrera de medicina en una universidad argentina. ¿Hay alguna razón por la cual no podrías hacer las prácticas en un hospital de Asunción? No, no hay ninguna razón, ¿Verdad? pero... Bien, un poco esa es la respuesta. No, en este momento no sé por qué tiene silencio. No, no hay ninguna razón. Entonces, a distancia se podría hacer la teoría y la práctica se podría estar haciendo en los hospitales, entonces. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es una... Ahora, ¿hola? Hola. Hola. Escucho mi eco bien, en realidad sí, igual de cualquier manera hay soluciones creativas para cada carrera y para cada disciplina, porque por ejemplo en alguna ingeniería o arquitectura, si lo que hay que entregar es un objeto tridimensional como una maqueta o un prototipo de un desarrollo, realmente también existe el correo postal, o sea, tampoco hay algún impedimento. Quiero decir, hay una parte importante de las soluciones, de las comunicaciones que ya tecnológicamente están resueltas, y algunas que están resueltas hace siglos. O sea, a ver, el correo postal existe desde la época de los romanos, y si no antes, ¿verdad? Entonces, si yo necesito que algún estudiante de una ingeniería me acerque un objeto a escala, bueno, puede hacerlo. ¿Sí? Y luego también las prácticas, o sea, cada carrera debería contemplar algún tipo de solución particular. Obviamente que no es lo mismo hacer una maqueta que un puente, pero lo cierto es, ¿cuántos estudiantes de una arquitectura o de una ingeniería han hecho un puente durante sus estudios? O sea, también hay que sincerar algunas cuestiones en cuanto a lo que son los estudios. O sea, los estudios en general abstraen las disciplinas de una manera tan grande que realmente no es del todo cierto que las prácticas realmente siempre sean exigibles y siempre sean necesarias.
Hay un montón de cosas que podrían volver a discutirse en muchos campos disciplinares, ¿verdad? Tal cual, Walter. ¿Alguna última pregunta a todo el grupo para ir cerrando? Porque tomamos exactamente 1 hora, profe Walter. No se te escucha, Walter. Solo que... Sí, tenía silenciado el audio. Decía que quería decirles que yo no tengo apuro. Sé que ustedes deben tener sus cosas para hacer, pero hoy en Argentina es feriado, hoy es día no laborable. Excelente. Estamos haciendo trabajar entonces. Estamos haciendo trabajar. Es justo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna última pregunta al profesor? El silencio respondió. Y bueno, muchas gracias, profesor Walter. Para mí es un placer escucharlo y sé que muy pronto va a estar con nosotros con el módulo siguiente que vamos a dar. Para mí fue un gusto escucharlo y aprender algo de usted. Así es. Bueno, Walter, te apoyo que nos diste. Carla, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Bien, bueno, mira, tú tienes mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacerme, que quieran que amplíe, o si precisan algún tipo de consulta adicional en lo que queda del módulo y quieren contactarme, cuenta conmigo con mi mejor predisposición. Bueno, y luego de que termine la videoconferencia, me gustaría conversar contigo unos minutitos, ¿sí? ¿Cómo no, Walter? Sí. Excelente, gracias. Gracias a ti, gracias a todo el grupo de estudiantes por participar esta mañana, que realmente fue provechosa. Y bueno, en breve nos estaremos reencontrando tanto conmigo como con el profesor Walter. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Ok, gracias. Muchas gracias. Un placer. Igual. Ya está.